William Marion Branham, un hombre de notables señales y prodigios. Justo cuando la primera luz del amanecer asomaba el 6 de abril de 1909, un pequeño niño de solo 2,5 kilogramos de peso nacía en las colinas de Kentucky. Caminando de un lado a otro de la vieja cabaña, su padre de 18 años de edad estaba vestido con su overol nuevo especialmente para la ocasión. La madre, de apenas 15 años, sostuvo en sus brazos al niño mientras decidían su nombre, William Marion Branham. Con la luz que comenzaba a abrirse paso en el cielo de la temprana mañana, la abuela decidió abrir una ventana para que los Branham pudieran ver mejor a su hijo recién nacido. Allí fue cuando sucedió el primer evento sobrenatural en la vida del joven Branham. En sus propias palabras, él nos cuenta la historia tal como se la relataron. Repentinamente, una luz del tamaño de una almohada vino como un remolino por la ventana y giró alrededor de donde yo estaba y bajó sobre la cama. Los vecinos, que fueron testigos del hecho, estaban boquiabiertos, preguntándose qué clase de niño había nacido de los Branham. Mientras acariciaba sus pequeñas manitas, la señora Branham no tenía idea de que esas mismas manos serían utilizadas por Dios para sanar a multitud de personas y para liderar uno de los más grandes avivamientos de sanidad que se ha producido hasta hoy. 2 semanas más tarde, el pequeño William hizo su primera visita a una iglesia bautista misionera. Pisos de tierra y sillas precarias. La familia de William Branham era la más pobre de las familias pobres. Vivían en las colinas de Kentucky con pisos de tierra y sillas hechas con planchas de madera. Estas personas no tenían ninguna educación según los parámetros del mundo. Para ellos, leer la Biblia o cualquier otro libro era casi imposible. Las condiciones de vida eran malas y se hacía poco énfasis en servir a Dios. Los Branham tenían el conocimiento general de Dios y eso era todo. El ambiente en que vivían era duro y todos sus esfuerzos estaban dedicados a sobrevivir. Los Branham iban a la iglesia principalmente como un deber moral o en ocasiones como un evento social. Cuando comprendemos el trasfondo del que provenía Branham, es más fácil ver por qué Dios utilizó señales soberanas y sobrenaturales para hablarle. Él no sabía leer ni estudiar la Biblia por sí mismo. No sabía orar y durante toda su juventud nunca oyó orar a nadie. Salvado de morir. La providencia de Dios estuvo con Branham antes de su nacimiento. Su padre, que era leñador, debía alejarse de su hogar durante largos periodos. Cuando Branham tenía solo 6 meses de edad, una terrible tormenta de nieve cubrió las montañas y dejó atrapados a la madre y a su hijo dentro de la cabaña. La leña y las provisiones se habían acabado y la muerte parecía segura. Así que la madre de Branham se arropó junto con su hijo con unas mantas rotas y se acostó hambrienta y temblando para esperar la muerte en su cama. Pero la muerte no puede cambiar los planes de Dios, que en estos momentos estaba observando a través de los ojos de un vecino. Este vecino, preocupado porque no veía salir humo de la chimenea de la cabaña, se abrió paso entre la montaña de nieve hacia el hogar de los Branham y rompió la puerta de entrada. Rápidamente reunió algo de madera para encender un fuego y regresó a su casa cruzando la nieve una vez más para traer algo de comida para la madre y su hijo. La bondad y la vigilancia de este hombre salvó sus vidas. Poco después de este hecho, el padre de Branham mudó a la familia de los bosques perdidos de Kentucky a Utica, Indiana, donde comenzó a trabajar como granjero. Luego, la familia se mudó a Jeffersonville, Indiana, que sería conocido como el lugar donde William Branham creció. Aunque se habían mudado a Jeffersonville, una ciudad mediana, los Branham continuaban siendo extremadamente pobres. A los 7 años de edad, Branham no tenía siquiera una camisa para ir a la escuela, solo un saco. Muchas veces se quedaba sudando por el calor de la pequeña escuela sin querer quitarse el saco, avergonzado por no tener una camisa debajo. Dios nunca elige entre los ricos y los pobres. Dios mira el corazón, el viento del cielo. La escuela había terminado y los amigos de Branham iban a la laguna a pescar. Branham quería ir con ellos, pero su padre le dijo que buscara agua para la comida de la noche. Branham lloraba mientras sacaba el agua, molesto por tener que trabajar en lugar de poder ir a pescar. Mientras llevaba el pesado balde de agua desde el granero hasta la casa, se sentó bajo un viejo álamo para descansar un poco. Repentinamente escuchó el sonido del viento soplando en la copa del árbol.
Se puso de pie de un salto para mirar, y entonces notó que el viento no soplaba en ningún otro lugar. Dando un paso atrás, miró al árbol y escuchó una voz que decía: «Nunca bebas, fumes ni contamines tu cuerpo de ninguna forma, porque tengo una obra para que hagas cuando seas mayor». Asustado por la voz y temblando, el niño corrió a casa llorando y se echó en los brazos de su madre. Ella, preguntándose si su hijo había sido mordido por una serpiente, trató de calmarlo, pero no lo logró. Entonces lo llevó a la cama y llamó a un médico, temiendo que William sufriera de alguna clase de problema nervioso. Durante el resto de su infancia, Branham hizo todo lo que pudo para evitar pasar nuevamente junto a ese árbol. Por extraña que la experiencia seguramente le pareció a Branham, este descubrió que nunca podría fumar, beber o contaminar su cuerpo. Varias veces, cediendo a la presión de sus amigos, tan pronto como llevaba un cigarrillo o un trago a sus labios, comenzaba a escuchar nuevamente el sonido del viento soplando en la copa del álamo e inmediatamente miraba a su alrededor, donde todo estaba calmo y tranquilo como siempre. Pero ese mismo terror volvía a abrumarlo y dejaba caer el cigarrillo, la botella y huía. Como resultado de su extraño comportamiento, Branham tuvo muy pocos amigos en su adolescencia. Solía decir de sí mismo: «Parecería que toda mi vida fui solo una oveja negra que no conocía a nadie que me comprendiera y ni siquiera yo me entendía a mí mismo». Muchas veces comentó que tenía una sensación peculiar, como si alguien estuviera de pie junto a mí tratando de decirme algo, especialmente cuando estaba solo. Así que Branham pasó los años de su juventud frustrado y buscando, sin poder responder ni comprender el llamado de Dios sobre su vida. No hay lugar a donde huir. Aunque Branham había recibido manifestaciones sobrenaturales en su vida, aún no había nacido de nuevo. Cuando tenía 14 años, sufrió una herida en un accidente de casa que lo dejó internado en el hospital durante 7 meses. Pero ni siquiera entonces comprendió la urgencia del llamado de Dios que pesaba sobre él. No tenía idea de lo que le estaba sucediendo. Sus padres no conocían a Dios, así que no recibía ningún aliento de su parte. Lo único que tenía era su propio y limitado conocimiento, por lo que se resistía al llamado. A los 19 años, Branham decidió mudarse, creyendo que en otro lugar la presión desaparecería. Sabiendo que debería enfrentar la desaprobación de su madre, le dijo que iba a estar en un terreno para campamentos que quedaba a solo 20 kilómetros de allí, cuando en realidad estaba yendo a Phoenix, Arizona. En un nuevo ambiente y con una forma de vida diferente, Branham se procuró un trabajo en un rancho local. Por las noches practicaba boxeo en forma profesional y llegó a ganar algunas medallas. Pero aunque lo intentara con todas sus fuerzas, no podía escapar de Dios. Ni siquiera en el desierto, al mirar a las estrellas por las noches, volvía a sentir el llamado de Dios sobre él. Un día recibió la noticia de que su hermano Edward, el más cercano a él en edad, estaba seriamente enfermo. Branham creyó que su hermano se repondría pronto y continuó trabajando en el rancho, pero unos pocos días después recibió la desoladora noticia de que su hermano había muerto. El dolor fue casi insoportable para él. Lo primero que pensé fue: ¿él estaría preparado para morir? Entonces otra vez Dios me llamó, pero como siempre traté de espantarlo, recordó Branham. Mientras viajaba de regreso a su hogar, las lágrimas caían por sus mejillas al recordar su infancia junto a su hermano. Recordando cuán dura había sido la vida para ellos, se preguntaba si Dios había llevado a Edward a un lugar mejor. Esta muerte fue muy dura para la familia, porque ninguno de ellos conocía a Dios y les era imposible encontrar paz. En realidad, fue en el funeral de su hermano que Branham escuchó por primera vez una oración. Según recordaba, allí decidió aprender a orar. Después del entierro, deseaba regresar a Arizona, pero su madre le rogó que se quedara. Entonces buscó trabajo en la compañía proveedora de gas en New Albany, enfrentando a la muerte. Aproximadamente 2 años después, mientras probaba unos medidores, absorbió demasiado gas y toda la capa de tejido que recubría su estómago quedó cubierta de ácido químico, pero Branham sufrió durante semanas antes de buscar la ayuda de un especialista. El médico le diagnosticó apendicitis e hizo que lo internaran para operarlo. Dado que no experimentaba ningún dolor, Branham pidió que le colocaran solamente una anestesia local. De esa manera podría permanecer consciente y observar la operación. Aunque aún no había nacido de nuevo, Branham pidió a un ministro bautista que lo acompañara a la sala de operaciones. Después de la cirugía,
Branham fue trasladado a su cuarto y comenzó a debilitarse cada vez más. El latido de su corazón se hacía cada vez más débil y sintió que la muerte se aproximaba. Gradualmente, el cuarto comenzó a volverse oscuro para él y en la distancia pudo escuchar el sonido del viento. Parecía como si ese viento estuviera soplando por un bosque, acariciando las hojas de los árboles. Branham recordaba que en ese momento pensó, bueno, esta es la muerte que viene a buscarme. El viento se acercaba y el sonido era cada vez más fuerte. De repente me fui, recordó Branham, y volvía a ser un niño descalzo sentado en el mismo lugar debajo del mismo árbol, y volvía a escuchar esa voz. Nunca bebas ni fumes. Pero esta vez la voz dijo, te he llamado y tú no quieres ir. Y repitió esas palabras 3 veces. Entonces dije, Señor, si eres tú, déjame regresar a la tierra y predicar tu evangelio. Desde las esquinas de las calles y desde lo alto de los techos, les contaré a todos. Repentinamente, Branham despertó y vio que estaba en su cuarto de hospital y se sentía mejor. Pero el cirujano pensaba que ya estaba muerto. Cuando entró y vio a Branham, dijo, yo no soy de ir a la iglesia, pero sé que Dios visitó a este joven. Unos días después, Branham fue dado de alta y, fiel a su palabra, comenzó inmediatamente a buscar al Señor. Sanado y orgulloso de serlo, buscó de iglesia en iglesia, tratando en vano de encontrar alguna que predicara el arrepentimiento. Finalmente, desesperado, se dirigió al viejo cobertizo en la parte trasera de su casa y trató de orar. No tenía idea de cómo, así que simplemente comenzó a hablar con Dios como hablaría con cualquier persona. Repentinamente, una luz brilló en una pared del cobertizo formando una cruz. Branham creyó que era del Señor, ya que parecía que le habían quitado de encima un peso de 500 kilos. Fue allí, en ese viejo cobertizo, que Branham nació de nuevo. El accidente que había sufrido con el ácido químico dejó en Branham algunos efectos colaterales bastante curiosos, como que cuando miraba algo durante demasiado tiempo, su cabeza comenzaba a temblar. Branham le dijo al Señor que si él iba a predicar, tendría que estar completamente sano, así que encontró una pequeña iglesia bautista independiente que creía en la sanidad. Pasó al frente para que oraran por él y fue sanado instantáneamente. Al ver el poder que esta iglesia demostraba, Branham comenzó a orar y pedir a Dios ese mismo tipo de poder en su vida. 6 meses después recibió la respuesta. Después de aceptar el llamado a predicar, Branham fue ordenado como ministro bautista independiente. Consiguió una pequeña carpa y comenzó inmediatamente a ministrar. Grandes resultados. Esa luz otra vez. En junio de 1933, a los 24 años de edad, Branham realizó su primer gran campaña en la carpa en Jeffersonville y en una noche asistieron 3,000 personas. El 11 de junio, realizó un culto de bautismos en el río Ohio, donde bautizó a 130 personas. Al bautizar a la número 17, se produjo otro suceso sobrenatural. Con sus propias palabras, Branham lo describió así. Vino un remolino de los cielos y venía esa luz brillando. Se quedó como colgada justo encima de donde yo estaba y yo me moría de miedo. Muchas de las 4,000 personas que estaban junto al río vieron la luz y corrieron llenas de temor. Otras se quedaron y cayeron a tierra en adoración. Algunos dijeron haber oído una voz, otros no. Ese otoño, las personas que habían asistido a sus reuniones construyeron un tabernáculo al que llamaron Tabernáculo Branham. Desde 1933 hasta 1946, Branham fue el ministro a tiempo parcial del tabernáculo, mientras al mismo tiempo trabajaba en un empleo secular. Una esposa maravillosa. Fue durante esta época feliz de la década del 30 que conoció a una maravillosa joven cristiana. Su nombre era Hope Brumbach y cumplía los requisitos necesarios para Branham. No fumaba ni bebía. Él la amaba profundamente. Después de varios meses, decidió pedirle a Hope que se casara con él, pero dado que era demasiado tímido como para hablarle, hizo lo más parecido. Le escribió una carta. Temiendo que su madre encontrara la carta antes que ella, la deslizó con cierta incertidumbre en la casilla del correo. Pero Hope recibió la carta antes que nadie y rápidamente le contestó que sí. Se casaron poco después y Branham recordaba: no creo que hubiera lugar alguno en el mundo que fuera más feliz que nuestro pequeño hogar. 2 años después tuvieron un hijo, Billy Paul. Al describir ese momento, Branham dijo:
Cuando lo oí llorar por primera vez en el hospital, supe que era un varón y lo entregué a Dios aún antes de verlo. Una nueva dosis de poder. La Gran Depresión de la década del 30 pronto azotó también al Tabernáculo Branham, y las cosas se pusieron un poco difíciles. Branham comenzó a predicar sin recibir contribución alguna, al tiempo que continuaba trabajando en un empleo secular para mantener a su familia. Después de ahorrar algún dinero, decidió hacer una excursión de pesca a Michigan, pero pronto se quedó sin dinero y debió regresar a su casa. En el viaje de regreso, vio a un gran grupo de gente reunida para una reunión evangelística y preguntó qué clase de gente era allí. Se quedó y tuvo su primera experiencia con el pentecostalismo. La reunión era una campaña de la unicidad. Los partidarios de la unicidad eran una denominación que creía, tal como ellos lo explicaban, solo en Jesús. Branham se quedó muy impresionado con sus cantos y aplausos. Cuanto más se quedaba, más descubría que había algo especial en ese poder del que hablaban. Esa noche, Branham manejó con su Ford hasta un campo de maíz y durmió en el auto. Estaba ansioso por regresar a la reunión al día siguiente. Se había presentado como ministro, y ese mismo día, el líder anunció que el grupo deseaba escuchar al segundo ministro más joven presente, William Branham. Branham estaba tan sorprendido que bajó la cabeza avergonzado. No quería que nadie supiera que estaba allí. Había usado sus pantalones de vestir como almohada la noche anterior y tenía puesto un par de pantalones muy viejos. El que dirigía el culto preguntó nuevamente por William Branham, pidiéndole que subiera a la plataforma, pero Branham se quedó sentado muy quieto, demasiado avergonzado como para responder. Después de todo, nadie sabía quién era, así que estaba a salvo. Finalmente, un hombre se inclinó hacia él y le preguntó, ¿sabe usted quién es William Branham? Este respondió, «Soy yo». Pero luego explicó que no podría predicar delante de esas personas tal como estaba. El hombre le dijo, «A ellos les importa más su corazón que su apariencia». Y luego se puso en pie y gritó, señalando, «Branham, aquí está». Branham, reticente, subió a la plataforma. Cuando comenzó a predicar, el poder de Dios lo absorbió y la reunión duró 2 horas. Después, pastores de todo el país se le acercaron pidiendo que fuera a sus iglesias a predicar. Cuando Branham salió, su calendario estaba lleno para todo el año. Esta de la unicidad no tenía idea de que había pedido a un ministro bautista que tuviera campañas en sus iglesias. Basura y tragedia. Branham se apresuró a regresar a su casa. Al vernos llegar, Hope corrió a recibirlo. Branham, entusiasmado por su experiencia, le contó sobre la campaña en la que había estado y las reuniones que tenía planeadas. Ella parecía tan entusiasmada como él. Pero su familia y sus amigos no estaban igualmente felices. La principal oposición vino de la suegra de Branham, que era inflexible en su posición. ¿Sabe usted que esa gente se la pasa rodando por el piso? ¿Cree que puede arrastrar a mi hija a una cosa como esa? Eso es ridículo. No es nada más que basura que las otras iglesias han descartado. Influenciado por su suegra, Branham canceló las reuniones que había planeado con los pentecostales de la unicidad. Más tarde, lo lamentó como el error más grande de su vida. Si hubiera ido a predicar en esas reuniones, su familia no habría estado en la gran inundación de Ohio en 1937. El invierno de 1937 fue muy duro. Luego, los grandes bloques de nieve comenzaron a derretirse y el río Ohio creció mucho más allá de sus límites naturales. Ni los diques podían contener la gran masa de agua. La inundación no podía haber llegado en peor momento para los Branham. Hope acababa de tener otro hijo y esta vez habían sido bendecidos con una niña, a la que llamaron Sharon Rose. Debido al parto, el sistema inmunológico de Hope no se había recuperado por completo y como consecuencia, contrajo una seria enfermedad pulmonar. Fue durante la convalecencia de Hope que el dique del río Ohio cedió ante la presión del agua que rápidamente inundó la región. Las sirenas sonaron anunciando que todos debían evacuar la zona por su propia seguridad. Hope no estaba en condiciones de ser trasladada, pero no había opción. A pesar del frío y de la lluvia, fue transportada a un hospital improvisado en un terreno más alto. También durante esta gran inundación, los 2 hijos de los Branham contrajeron neumonía y llegaron a estar muy graves. ¿Dónde está mi familia? A pesar de lo mucho que deseaba quedarse con sus seres queridos, Branham sabía que debía ayudar al pueblo a luchar contra la inundación.
así que se unió a la patrulla de rescate. Al regresar al hospital 4 horas más tarde, descubrió que las aguas habían roto las paredes y su familia había desaparecido. Desesperado, Branham buscó a los suyos toda la noche. Finalmente, le dijeron que los habían subido a un tren para enviarlos a otra ciudad. Febrilmente, intentó seguirlos, pero las aguas de la inundación lo atraparon. Durante 2 semanas, se encontró aislado, sin poder salir ni tener noticias de su familia. Tan pronto como las aguas bajaron, salió en su camión para buscarlos. No sabía si estaban vivos o muertos. Cuando llegó al siguiente pueblo donde supuestamente los habían enviado, nadie sabía que hubiera allí un hospital, ni mucho menos sabían acerca de su familia. Totalmente desalentado, anduvo por las calles con su sombrero en las manos, orando, caminando, clamando por su familia. Alguien lo reconoció y le dijo a dónde habían enviado a su familia, pero las aguas habían cortado todas las rutas de acceso a esa ciudad. Branham agradeció al hombre y continuó buscando. Repentinamente, como por la mano de Dios, se encontró con un amigo que le dijo dónde estaba su familia. Su esposa estaba al borde de la muerte. Los 2 hombres buscaron hasta hallar una forma de rodear la inundación, y esa noche, su amigo y él llegaron a la ciudad y encontraron a su familia. Casi había llegado a casa. La iglesia bautista de la ciudad se había convertido en un hospital improvisado. Cuando Branham encontró a Hope, se arrodilló junto a su cama, solo para descubrir que las radiografías indicaban que la tuberculosis se infiltraba cada vez más profundamente en sus pulmones. Branham habló suavemente con Hope, y ella le dijo que los niños estaban con su madre. Cuando él los encontró, vio que su salud también estaba muy deteriorada. Branham decidió que trabajaría y ganaría todo el dinero que fuera necesario para que Hope y los niños se recuperaran. Un día, mientras estaba trabajando, recibió un llamado del hospital. El médico le dijo que si quería ver a su esposa con vida, debía ir al hospital inmediatamente. Corrió al hospital, donde el médico lo recibió y lo llevó directamente al cuarto de su esposa. Ya habían corrido las sábanas sobre su rostro. Sin embargo, Branham la tomó y la sacudió, llorando. «Oh, mi amor, Dios, por favor, déjame hablar con ella una vez más». Entonces, repentinamente, abrió los ojos y trató de extender una mano hacia Branham, pero estaba demasiado débil. Entonces lo miró y susurró. «Ya casi había llegado a casa. ¿Por qué me llamaste?» Y con voz débil y entrecortada, comenzó a contarle a Branham sobre el cielo. Le dijo, «Querido, has predicado sobre él, has hablado sobre él, pero no tienes idea de cuán glorioso es». Con lágrimas en los ojos, Hope agradeció a Branham por haber sido un buen esposo y luego comenzó a quedarse en silencio. Branham termina así la historia. Me hizo inclinarme sobre ella y me dio el beso del adiós, y se fue a estar con Dios. Mientras Branham regresaba a su casa en la oscuridad, todo lo que veía le recordaba a Hope. Su dolor parecía insoportable. En su hogar, pensando en sus hijos que ya no tenían madre, cayó dormido hasta que un golpe en la puerta lo despertó. La noche más triste de la tierra. «Billy, tu bebé se está muriendo», dijo el hombre que estaba a la puerta. Sintiendo que su propia vida se acababa, Branham se subió al camión de su amigo y ambos transportaron a la pequeña Sharon al hospital, pero de nada sirvió. Las radiografías mostraron que la niña tenía meningitis espinal. El hospital trasladó a Sharon al sótano, donde mantenían a los casos de cuarentena. La enfermedad fatal había hecho que su piernita quedara doblada en una posición anormal y el dolor la hacía quedar rígida. Incapaz de ver a su hija en tal agonía, Branham puso sus manos sobre ella y oró, pidiendo a Dios que salvara su vida. Él pensaba amargamente que Dios lo estaba castigando por no haber ido a predicar a las campañas de la unicidad. Poco después de esta oración, la pequeña Sharon se fue al cielo con su mamá. En solo una noche, Branham había perdido a 2 de las 3 personas más preciosas en el mundo para él. Solo le quedaba Billy Paul. 2 días después, un hombre con el corazón destrozado enterraba a su hija en los brazos de su madre. Parecía que su dolor era imposible de soportar. Pero en los años por venir, mientras William Branham oraba por los enfermos, el recuerdo de estos sufrimientos traería lágrimas de compasión a sus ojos. Regrese. Los 5 años siguientes fueron un desierto para Branham. Nadie parecía comprenderlo. Su iglesia bautista se había vuelto impaciente con él y consideraba que sus visiones eran demoníacas. Hasta llegaron a sugerir que la luz que apareciera en el momento de su nacimiento
Probablemente indicaba la presencia de un demonio en su vida, y advirtieron a Branham que terminara con esas visiones o su ministerio caería en el descrédito. Durante esos años, Branham volvió a casarse. Muchas veces dijo que él nunca hubiera deseado hacerlo, pero que se lo habían pedido por los niños. Continuó predicando en el tabernáculo Branham, trabajando como guardia al mismo tiempo. El 7 de mayo de 1946, un hermoso día de primavera, vino a su casa a almorzar y un amigo vino a visitarlo. Los dos hombres estaban en el parque, sentados bajo un gran árbol, cuando, según Branham, le pareció que toda la copa del árbol se soltaba. Era como si algo bajara de ese árbol, algo como un gran viento impetuoso. Su esposa vino corriendo desde la casa para ver si estaban bien. Tratando de controlar sus emociones, Branham se sentó y le relató la historia de lo que había sucedido más de 20 años atrás. En ese momento, tomó la decisión de averiguar de una vez por todas qué había detrás de ese viento. Les dije adiós a ella, a su esposa y a mi hijo, y le advertí que si no regresaba en unos días, quizá nunca regresaría. El ángel del Señor vino. Branham fue a un lugar apartado a orar y leer la Biblia. Tan profundo era su clamor que parecía que el alma se le iba a separar del cuerpo. ¿Querrás hablarme en alguna forma, Dios? Si tú no me ayudas, yo no puedo continuar. Lloraba. Esa misma noche, aproximadamente a las 11, notó una luz que parpadeaba en el cuarto. Pensando que alguien estaba entrando con una linterna, miró por la ventana, pero no vio a nadie. Repentinamente, la luz comenzó a extenderse por el suelo. Alarmado, saltó de su silla cuando vio una bola de fuego refulgiendo en el piso. Entonces oyó unas pisadas y vio los pies de un hombre que se acercaba. Al levantar la mirada, vio a un hombre que parecía pesar unos 100 kilos, vestido con una túnica blanca. Branham temblaba de miedo. El hombre habló: «No temas. Fui enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que tu peculiar vida y tus incomprensibles caminos han sido la forma de indicarte que Dios te ha enviado para llevar el don de la sanidad divina a los pueblos del mundo». El ángel continuó diciendo: «Si eres sincero y haces que la gente te crea, nada se interpondrá en tu camino, ni siquiera el cáncer». La primera respuesta de Branham fue como la de Gedeón en la Biblia. Le dijo al ángel que él era pobre e iletrado y que por ello sentía que nadie aceptaría su ministerio ni lo escucharía. Pero el ángel dijo a Branham que recibiría 2 dones como señales para confirmar su ministerio. Primero, podría detectar las enfermedades por medio de una vibración física en su mano izquierda. Algunos se han burlado de esta manifestación física o la han llamado diabólica. Para comprender la palabra del Señor, debemos captar la ley de la justicia y la ley del Espíritu y luego formular el principio. Es posible que esa vibración pueda explicarse de esta manera. Cuando la impura enfermedad de la persona afligida se encontraba con el poder sobrenatural de Dios, a Branham le producía una reacción física, una vibración. Cuando lo impuro se encuentra con lo puro, se produce una reacción. En años posteriores, Gordon Lindsay fue testigo de este fenómeno sobrenatural y dijo que la vibración era una electricidad, como una corriente tan fuerte algunas veces que detenía inmediatamente el reloj de Branham. También dijo que después que el espíritu era echado fuera de la persona, la mano de Branham, roja e hinchada, volvía a su estado normal. El ángel continuó dando instrucciones a Branham, diciéndole que cuando sintiera la vibración, debía orar por la persona. Si la vibración se detenía, la persona era sanada. Si no, debía solo pedir una bendición y alejarse. «Habrá una segunda señal», Branham respondió al ángel. «Señor, me temo que no me recibirán». Y el ángel respondió: «Entonces sucederá que conocerás el secreto más profundo de su corazón». Esto lo oirán en relación con esta segunda señal. El ángel dijo: «Los pensamientos de una persona hablan más fuerte en los cielos que sus obras en la tierra. Cualquier pecado en la vida de una persona, si hubiera bajo la sangre, jamás sería revelado. Pero si el pecado no había sido confesado o era encubierto, sería llevado a la luz por medio de este don espiritual, la palabra de ciencia». Cuando esto ocurría mientras Branham oraba por alguien, él se apartaba del micrófono y hablaba en privado con la persona, llevándola inmediatamente al arrepentimiento. ¿Fue esta una verdadera visitación de Dios? Sí, como lo sabemos porque los ángeles son enviados para ministrar a los herederos de la salvación. Ver Hebreos 1:14.
Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús y le ministraron durante su vida en la tierra. En toda la Biblia, los ángeles ministran proclamando la palabra de Dios a la humanidad. El ángel del Señor jamás revelará nada que sea contrario a las Escrituras. Nunca agregará ni quitará nada de la palabra. En otras palabras, el ángel del Señor nunca inventa otra Biblia ni distorsiona las Escrituras. La palabra de Dios es siempre el modelo. Durante su visita, el ángel del Señor dijo a Branham muchas otras cosas en relación con su ministerio. Primero, le dijo que él, un predicador desconocido, estaría predicando delante de miles de personas en estadios repletos. Segundo, le dijo que si era fiel al llamado, los resultados alcanzarían a todo el mundo y sacudirían a las naciones. La visión duró aproximadamente media hora, sin tiempo que perder. Después de la visitación del ángel, Branham regresó a su casa. El domingo siguiente por la noche, relató a su congregación en el tabernáculo la historia de la visitación. Irónicamente, todos se la creyeron. La palabra del Señor se cumplió muy pronto. Mientras Branham hablaba, alguien vino y le entregó un telegrama. Era de un tal reverendo Robert Dougherty, y en él pedía a Branham que fuera a St. Louis y orara por su hija que estaba enferma. Había consultado a todos los médicos sin resultado y sentía que la oración sería la única respuesta. Branham no tenía dinero para hacer el viaje, así que la congregación reunió una ofrenda, consiguiendo dinero suficiente para un viaje de ida y vuelta en tren. Tomó prestado un traje de uno de sus hermanos y un abrigo de otro. A la medianoche, algunos miembros de su congregación lo acompañaron a abordar el tren que lo llevaría a San Luis. El primer milagro. La pequeña niña estaba muriendo de una enfermedad desconocida. La iglesia había orado y ayunado por ella sin éxito. Los mejores médicos de la ciudad habían sido llamados para atenderla, pero no podían llegar a un diagnóstico. Branham se acercó a ella mientras las lágrimas caían de sus ojos. La niña estaba hecha piel y huesos y tendida en la cama. Se tomaba el rostro con las manos como si fueran garras. Su voz había enronquecido de tanto gritar de dolor. Había sufrido este tormento durante 3 meses. Branham oró junto con los demás sin resultado. Finalmente, pidió que le mostraran un lugar tranquilo donde pudiera estar solo y en comunión con el Señor. Este se convirtió en su comportamiento típico en los principios de su ministerio. Al estar a solas con el Señor, muchas veces veía la respuesta en una visión. Entonces esperaba hasta que las condiciones eran exactamente como las había visto, y luego actuaba según la visión. Cuando seguía este comportamiento, los resultados siempre eran inmediatos. Después de un rato, Branham entró caminando con gran seguridad en la casa y dijo al padre y a los demás: ¿Creen ustedes que yo soy el siervo de Dios? Sí, gritaron ellos. Entonces hagan lo que les digo y no duden. Pidió varias cosas y finalmente oró por la niña, según la visión que el Señor le había dado. Inmediatamente, el espíritu maligno dejó a la criatura y ella fue sanada. A partir de ese momento, vivió una niñez completamente normal y sin enfermedades. Cuando se esparció la noticia de la sanidad, la gente se agolpó para ver a Branham, pero él se apartó de ellos y les prometió que regresaría más tarde. Pocas semanas después cumplió su palabra. Los muertos son resucitados. En junio de 1946, Branham regresó a San Luis y condujo una campaña de 12 días en la que predicó y oró por los enfermos. La carpa estaba llena de gente y muchos quedaron afuera, aún bajo lluvias torrenciales. Tremendas manifestaciones se produjeron. Los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían. Un ministro que había sido ciego durante 20 años recibió la vista. Una mujer que rechazó el Espíritu de Dios cayó muerta fuera de la carpa, víctima de un ataque al corazón. Branham salió a verla y oró por ella. La mujer se levantó y aceptó la salvación en Cristo Jesús. Las sanidades se multiplicaron y se hicieron incontables. Muchas veces, Branham se quedaba hasta las 2 de la madrugada orando por los enfermos. Estando en St. Louis, le pidieron que realizara una campaña en Jonesboro, Arkansas, donde aproximadamente 25,000 personas asistieron a las reuniones. Durante esta campaña, Branham se retiró discretamente del culto para ir a una ambulancia donde una anciana había muerto. Después que Branham oró una sencilla oración, la mujer se irguió y abrazó a su esposo.
Había tantas personas paradas junto a la puerta trasera de la ambulancia que no podían abrirla para que Branham saliera. Así que el conductor de la misma puso su saco cubriendo la ventanilla delantera para que Branham pudiera salir por esa puerta. Una mujer que había conducido su auto miles de kilómetros para estar allí, intentó en medio de las lágrimas describir a los demás la humildad, compasión y mansedumbre de Branham. Cuando lo miraba dijo, lo único que veía era a Cristo. Y agregó, ustedes nunca volverán a ser los mismos después de haberlo visto. Extendiéndose en Arkansas, Branham consiguió su primer administrador de campañas, W. J. Kidd Son, quien era jefe de redacción de El Heraldo Apostólico, el boletín que había publicado las noticias del ministerio de Branham. Kidd Son, un pionero intransigente de la doctrina de la unicidad, había presentado a Branham a la denominación y lo llevó a varias iglesias pequeñas. El año 1947 fue de muy alto perfil para el ministerio de Branham. La revista Time publicó la noticia de sus campañas y su equipo ministerial hizo su primera gira por los estados del oeste. Las reuniones de Branham en Portland, Oregón, tuvieron gran influencia sobre T.L. y Daisy Osborne. Ellos acababan de llegar de la India, donde habían servido como misioneros vencidos sin visión ni propósito y casi dispuestos a dejar el ministerio. Se cuenta que T.L. estaba presente cuando Branham dijo que una niña rígida que estaba con él en la plataforma girara para quedar de espalda a la congregación, y mientras Branham le imponía las manos, él vio cómo los ojos de la niña se enderezaban. Se dice que entonces el misionero oyó una voz que decía, «Tú puedes hacer eso, tú puedes hacer eso». Después de asistir a la reunión de Branham, los Osborne se sintieron fortalecidos y la llama de su ministerio ardió brillantemente una vez más con pleno propósito. Finalmente, habían hallado la respuesta que necesitaban. El resultado fue un tremendo ministerio internacional de sanidad a las naciones por medio de los Osborne. También en 1947, Branham conoció a Gordon Lindsay. Jack Moore era un ministro de la unicidad que había estado viajando con Branham. Cuando se unieron al ministerio de Lindsay, aunque Lindsay seguía la doctrina de la Trinidad, él y Moore formaron una coalición que llegó a ser ingrediente fundamental del éxito de Branham. Cuando Lindsay vio que había comenzado un mover divino sin precedentes, instó a Branham para que ministrara más allá de los círculos de la unicidad y pasara a los del Evangelio completo. Branham, comprendiendo que Lindsay estaba siendo utilizado para cumplir la palabra que había recibido de boca del ángel, accedió. Lindsay era un maestro en organización, atributo del que Branham carecía, así que le dio la libertad de organizar y promover una de las campañas de sanidad más importantes realizadas hasta la actualidad. Moore y Lindsay prepararon la primera campaña de la unidad en el otoño de 1947. Estas reuniones tenían como objetivo unir a los creyentes de la unicidad y de la Trinidad en una gran campaña. La misma se llevó a cabo en los estados del noroeste y algunas partes de Canadá, y fue bien recibida, ya que los mensajes de Branham evitaban toda mención a las diferencias doctrinales. Quienes asistieron vivieron las más grandes experiencias religiosas de toda su vida. Muchas veces, según decían algunos, había hasta 1,500 personas que nacían de nuevo en un solo culto. Welby G. Ern Baxter se unió al equipo ministerial en Canadá y escribió que durante ese año de ministerio hubo 35,000 sanidades. Nace la voz de sanidad. En un esfuerzo por dar voz a este mensaje de sanidad por todo el territorio, el equipo Branham creó un nuevo método publicitario, una publicación que circularía fuera del círculo aislado de la unicidad y llegaría a todos los cristianos. Una vez más, Branham comprendió que esto era para el cumplimiento del mensaje del ángel y accedió. Pero Kidd Son, su jefe de redacción, no estaba de acuerdo, por lo que Branham lo relevó de sus tareas y nombró a Lindsay y Moore como jefes de redacción y él mismo como editor. Juntos concibieron la publicación que se llamaría La Voz de Sanidad. Originalmente, ellos pensaban publicar solo una revista para presentar a Branham, pero la demanda fue tan grande que la revista piloto fue reimpresa varias veces, hasta que finalmente decidieron imprimir La Voz de Sanidad una vez por mes. A partir de ese momento, Branham tomó como norma no discutir jamás temas doctrinales. Decía, Dios no puso su sello de aprobación sobre ninguna iglesia en particular, sino que reveló que los puros de corazón verían a Dios. Y solía agregar que cada uno crea lo que quiera.
De todas maneras, estas cosas no tienen gran importancia. Seamos hermanos. Tengamos comunión unos con otros. Branham muchas veces dijo que los creyentes deberían poder estar a millones de kilómetros de distancia en sus posturas doctrinarias, pero que si alguna vez llegaban al punto de no poder abrazarse como hermanos, deberían sentirse apartados del Señor. Comienzan los problemas. En 1948, el ministerio de Branham se detuvo bruscamente cuando su líder sufrió un colapso nervioso debido a su extremada fatiga mental y física por el exceso de trabajo en el ministerio. Antes de contratar a Lindsay como administrador de campañas, Branham oraba hasta la madrugada por la gente que pedía sanidad, hasta quedar completamente exhausto. No sabía cuándo detenerse. Cargaba terriblemente de peso y comenzaron a circular los rumores de que estaba a punto de morir. Por lo tanto, Lindsay, administrador de sus campañas, cortó el tiempo de ministración de Branham a 1 hora o menos cada noche y no permitió que las personas vinieran a verlo en su cuarto en el hotel. Lindsay extendió las reuniones, pero cortó las interrupciones y los excesos. Cuando Branham sufrió ese colapso, comenzó a acusar a quienes consideraba culpables de él y culpó a Lindsay de hacerlo trabajar demasiado. También informó a Lindsay y Moore que de allí en adelante la voz de sanidad sería exclusivamente responsabilidad de ellos. Lindsay se quedó estupefacto ante las acusaciones de Branham. Acababa de planear una larga campaña de sanidad para él y sintió que lo libraba a su suerte al darle toda la responsabilidad de la revista. Pero continuó publicando la revista, incluyendo también artículos sobre otros ministerios de sanidad. Aunque continuaron trabajando juntos, Lindsay y Branham nunca volvieron a disfrutar de la estrecha relación que habían vivido hasta entonces. Durante este tiempo, surgieron otros evangelistas de la sanidad. Oral Roberts, que había entrado al ministerio 1 año después que Branham, pidió que todos oraran por su recuperación. 6 meses después, Branham repentinamente volvió a la escena, diciendo que había sido milagrosamente sanado. Su regreso causó gran entusiasmo entre sus seguidores. Branham realizó su primera gran cruzada después del colapso en 1950. Fue en este momento que F. F. Bosworth, el gran evangelista de la sanidad de los años 20, se unió a su equipo. Hasta 8,000 personas llegaron a asistir a esos cultos. Fue en este tiempo que se tomó la fotografía más famosa de Branham, conocida como la fotografía del halo. Un pastor bautista había desafiado a Branham a un debate sobre la sanidad, y éste aceptó. El bautista contrató un fotógrafo para captar el evento. Una de las fotografías que este hombre tomó muestra un halo de luz descansando sobre la cabeza de Branham. Lindsay inmediatamente hizo documentar la fotografía como original, certificando que no se habían realizado retoques o modificaciones, ni en el negativo ni en la copia. Sacudiendo naciones. En abril de 1950, Branham viajó a Escandinavia, siendo el primer evangelista de la voz de sanidad que viajó a Europa. Antes de ir al viejo continente, tuvo una visión que compartió en todos los Estados Unidos de un niño pequeño que era atropellado por un auto y luego era resucitado. Mientras estaba en Finlandia, el auto de Branham quedó detrás de un auto que había atropellado a 2 pequeños niños. Sus compañeros recogieron a uno de los niños y se dirigieron al hospital. Branham notó que el pulso y la circulación del niño se habían detenido, por lo cual se arrodilló en el piso del auto y clamó a Dios por misericordia. El niño resucitó y comenzó a llorar. 3 días después lo dieron de alta en el hospital. Al día siguiente, Branham tuvo una visión que le mostraba que ambos niños vivirían. El colaborador de Branham que viajaba con él escribió la primera visión de Branham sobre el niño en un papel y la guardó en su billetera. Cuando el hecho sucedió finalmente, este hombre tomó el papel que había guardado y se lo leyó a Branham. Era el relato exacto de lo que el evangelista había compartido en todos los Estados Unidos. Branham también había recibido muchos pedidos de oración desde África, algunos de los cuales venían acompañados por boletos de avión. Finalmente, en otoño de 1951, él y su equipo viajaron a Sudáfrica, donde realizaron campañas hasta diciembre. Se dice que las reuniones fueron las más grandes realizadas en el país, con una asistencia de hasta 50,000 personas y miles que quedaban afuera. La ciudad de Durban tenía una población de más de 200,000 personas. Todos los autobuses de la ciudad fueron puestos a su disposición para transportar gente a la campaña,
y aún así, no todos los que deseaban pudieron llegar. Los resultados fueron tan increíbles que para relatarlo se escribió un libro. Un profeta visita Sudáfrica. ¿Cómo obraba Branham? La personalidad de Branham era cautivante. No era carismático ni exuberante, sino que se lo recuerda por su humildad y por su pobre origen. Branham solía disculparse por su falta de educación y de habilidades culturales. No podía hablar bien delante de las multitudes. Cuando lo hacía, generalmente era con una voz muy suave y tartamudeando. Generalmente dejaba la predicación en manos de Bosworth y los otros, y luego él ministraba sanidad a la gente. Todo en su ministerio estaba dirigido hacia lo sobrenatural. Refutaba a cualquier persona que se dejara guiar por el intelectualismo y no permitía siquiera que estuvieran con él en la plataforma. Todo su equipo ministerial trabajaba para crear una atmósfera en la que pudiera manifestarse la sanidad divina. Baxter y Bosworth predicaban en los cultos matutinos y vespertinos. Baxter predicaba mensajes éticos y Bosworth daba instrucciones especiales para recibir y conservar la sanidad. Lindsay, el coordinador de las campañas, manejaba los llamados al altar. Aunque Branham insistía en que su rol principal era orar por los enfermos, siempre predicaba en los cultos de la noche. Dado que la demanda por sus campañas era tan grande, solo podía quedarse unas pocas noches en cada ciudad para manejar el flujo de gente. Lindsay redactó y publicó un librito, La Sanidad Divina, en las reuniones de Branham, que se distribuía ampliamente en las ciudades antes que el equipo llegara. A diferencia de los primeros evangelistas de la sanidad, Branham no podía pasar semanas instruyendo a la gente sobre la sanidad antes de orar por ellos. Este librito servía como herramienta de aprendizaje para aquellos que deseaban recibir sanidad, quienes entonces llegaban a las reuniones listos para recibirla. Branham oraba por ellos la primera noche de su campaña. Él evitaba cualquier entrevista personal antes de los cultos de la noche. Generalmente pasaba 3 días orando y ayunando antes de cada campaña. Además, nunca oraba por la gente hasta que sentía que el ángel estaba a su diestra. Si no está seguro de esto, decía Bosworth, queda completamente indefenso. Cuando tiene conciencia de la presencia del ángel, aparentemente rompe el velo de la carne y pasa al mundo del espíritu, y la sensación de lo invisible lo domina. Unos pocos testigos dijeron haber visto al ángel de pie junto a Branham, pero la mayoría de las personas que notaron esa presencia la describieron como una luz celestial. Bosworth describió que en la campaña en Sudáfrica en 1951, sobre las cabezas de las personas cuya fe había llegado al nivel necesario, se veía una luz que Branham, estando bajo la unción, podía reconocer. Cuando el ángel estaba por las personas que esperaban ser sanadas, les decía que formaran fila a su derecha. De esa manera, creía él, las personas recibirían una doble dosis de poder porque pasaban en medio del ángel y de él. El equipo de Branham utilizaba las tarjetas de oración que se habían vuelto muy populares. Se trataba de tarjetas numeradas que se entregaban a las personas durante el culto. Se llamaban diferentes números al azar. Branham también oraba sobre unos pañuelos que luego eran llevados a las personas afligidas. Hechos 19:12. Su doctrina. En los primeros tiempos, Branham creía que la sanidad era la obra completa del Calvario. También creía que toda enfermedad y pecado eran causados por Satanás. Lo que los médicos llaman cáncer, Dios lo llama demonio. Predicaba Branham. También tenía un gran ministerio de liberación. Junto con el pecado y la enfermedad, consideraba la locura, los arranques violentos, la incredulidad y los hábitos lujuriosos como obras de demonios. No creía que la liberación sanara a una persona, pero sí que aclaraba el camino para que la sanidad pudiera producirse. Antes de comenzar a echar fuera demonios en sus cultos, se detenía y decía a los escépticos presentes que él no sería responsable por los males que pudieran acontecerles. Si una persona deseaba ser sanada en una de sus reuniones, debía hacer 2 cosas. 1. Creer y confesar que Jesús había muerto por su sanidad. Y 2. Creer que Branham era el profeta de Dios enviado para ministrar sanidad. Branham creía que la fe era un sexto sentido. Para él, la fe era creer lo que Dios ha revelado. Una persona podía perder su sanidad si dejaba de creer lo que le había sido revelado. Así como la fe mata a la enfermedad, la incredulidad la resucita, razonaba. Una persona no debía ser cristiana para ser sanada, pero sí debía convertirse para continuar sana,
enseñaba. Aunque Branham apoyaba la labor de los médicos, también creía que su trabajo era limitado. Creía que la medicina solo mantenía el cuerpo limpio mientras Dios realizaba la sanidad. Afirmaba, ni un solo gramo de medicina ha curado jamás ninguna enfermedad. Se dice que Branham se erizaba cuando alguien describía la sanidad divina como fanatismo, y respondía que nunca dicen que la medicina sea fanatismo cuando una persona muere por un tratamiento médico equivocado. Branham también estaba en contra de la prosperidad de los cristianos, especialmente de los ministros. Muchas veces decía que podría haberse hecho millonario con los ingresos de su ministerio, pero no lo era. Y se negaba a recibir cuantiosos regalos diciendo, quiero ser como las personas que vienen a que ore por ellas. Cuando finalmente aceptó un Cadillac que le regalaron, lo mantuvo guardado en el garaje durante 2 años por vergüenza. Branham comienza a desviarse. Branham fue muy influyente en el ministerio de la sanidad divina durante 9 años. En este tiempo, muchos evangelistas de la sanidad comenzaron a surgir por todo el país, operando con grandes señales y prodigios. En 1952, en uno de los puntos más altos del avivamiento de la voz de sanidad, 49 prominentes evangelistas de la sanidad aparecieron en las páginas de la revista. La revelación de la sanidad divina había llegado a su punto máximo en todo el mundo, pero a partir de ese año, los fuegos del avivamiento de sanidad comenzaron a menguar. Para 1955, Branham comenzó a experimentar ciertas dificultades y su ministerio cambió en forma drástica. Se va Lindsay. Gordon Lindsay fue una de las cosas más importantes que le sucedió al ministerio de Branham. Lindsay tenía la palabra y Branham tenía el don. Lindsay también tenía la capacidad organizativa que podía multiplicar el ministerio y el don de Branham. Obviamente eran un equipo ministerial amado en los cielos. Pero Branham se negó a reconocer el valor de Lindsay. Por el contrario, lo acusó, lo culpó y hasta cierto punto lo abandonó. Creo firmemente que el Señor había ordenado a Lindsay que ayudara a Branham porque éste no podía ayudarse a sí mismo. Por lo tanto, creo que separarse de Lindsay fue un gran error de Branham y la causa por la cual éste cayó luego en serios errores doctrinales. Rodeado de obsecuentes. Debido a la frialdad de Branham hacia él, además del hecho de que su propio ministerio estaba creciendo, Lindsay dejó el equipo de Branham después de 4 años. Los hombres que lo reemplazaron estaban lejos de llegar a su nivel en carácter e integridad. Branham no tenía ingenio ni sofisticación suficiente como para estar a la par de quienes se acercaron para sutilmente aprovecharse de él. Era un hecho ampliamente conocido que Branham no tenía capacidad para los negocios y realmente no le importaban. Many creyeron que sin el manto de protección que lo había cubierto estando Lindsay con él, los administradores que Branham ahora empleaba se aprovechaban de él y de los fondos de su ministerio, utilizándolos para ellos mismos y su propio enriquecimiento. Durante la administración de Lindsay, el ministerio de Branham siempre había gozado de superávits financieros. Pero bajo la nueva administración, sufría una gran falta de dinero. La situación llegó a ser tan mala que Branham pensó que tendría que dejar el ministerio y ponerse a trabajar en un empleo secular. La asistencia a sus campañas ya no era tan numerosa y pronto el ministerio llegó a tener un déficit de $15,000. Después de recibir casi 1,000 cartas por día, ahora el ministerio recibía apenas 75. En el pico del avivamiento, el descuido de Branham en cuanto a los temas financieros no era tan notorio, pero ahora que los fondos eran escasos, su mala administración atrajo la atención de la Dirección General Impositiva. En 1956, se levantó un cargo por evasión de impuestos contra el evangelista. A pesar de sus objeciones, Branham arregló el tema fuera de la corte con un pago de $40,000, que se constituyó en una deuda que no podría cancelar durante el resto de su vida. Y finalmente, se encontró con que se había armado una secta alrededor de su personalidad. Cuando otros evangelistas de la sanidad llegaban a un primer plano, el séquito de obsecuentes halagaba su ego. Estos hombres alentaban a Branham en sus visiones extrañas, manifestando que él era el nuevo Elías, el precursor de la venida de Cristo y la cabeza de la iglesia de la séptima era. Sostenían que solo Branham podía llevar a cabo este llamado del mensajero de la Odisea y que nadie más podría personalizarlo. Para 1958, solo había aproximadamente 12 evangelistas de la sanidad prominentes. Era evidente para todos
que los días de gloria del avivamiento de la voz de sanidad se habían acabado. Ahora era tiempo de buscar al Señor y descubrir qué rol debía ocupar cada uno en el próximo mover de Dios. No permaneció en su llamado. Branham no tomó bien el cambio. En realidad, nunca vivió la transición. En lugar de orar al Señor para saber cuál sería el lugar donde debería ministrar en el próximo mover de Dios, se volvió hacia doctrinas radicales y sensacionalistas, el oficio de maestro por voluntad propia, no por orden de Dios. Es posible que por su don profético, Branham viera el despertar del don de enseñanza que se movería en la tierra por medio del movimiento de la palabra de fe, que comenzó a fines de los años 70. Obviamente, se adelantó a su tiempo. Quizá esperando recobrar su posición como líder, Branham no comprendió que él ya era innegablemente un líder de la iglesia. Lo único que necesitaba hacer era regresar a su propio llamado. Dios no lo llamó a ser un maestro porque él no conocía la palabra. Como consecuencia, a través de su ministerio comenzaron a enseñarse y enfatizarse doctrinas problemáticas. Todo lo que había defendido en sus primeros años de ministerio aparentemente se le había escapado. Sin duda, este gran error hizo que su vida terminara tempranamente y continúa oscureciendo su ministerio hasta el día de hoy. Lo hizo a su manera. Branham decía tener extrañas visiones espirituales que aparentemente hacían que siempre estuviera buscando su cumplimiento con gran ansiedad. Durante la década del 60, lamentaba la declinación de su popularidad, tanto que otros evangelistas lo habían superado. Para él, se convirtió en una carrera competitiva. Branham trató de recuperar su popularidad por medio de la enseñanza de doctrinas que, según él, le habían sido dadas por revelación profética. Pero, al abusar del don, sus profecías se pervirtieron. En lugar de utilizar su capacidad profética para llamar a los corazones de los hombres de regreso a Dios, trató de predecir eventos internacionales. Prepárate cuando leas esta muestra de las doctrinas que Branham enseñaba. Comprenderás por qué fue un error tan grande que permitiera que Lindsay se fuera. Si Lindsay se hubiera quedado, todos los demás errores de la vida de Branham habrían sido solucionados. Aquí damos una muestra de las extravagantes doctrinas proféticas que Branham enseñó hasta el fin de sus días. No hay infierno eterno. Presentándolo como una nueva revelación, Branham enseñaba que no existe el infierno eterno. Dijo que el infierno era para siempre, pero no para la eternidad. Para él, para siempre, significaba un periodo de tiempo. Después de este periodo, los que estuvieran en el infierno serían aniquilados, la simiente de la serpiente. También enseñaba que la mujer no fue producida por creación de Dios, sino un producto secundario del hombre. Aún llegó a sugerir que los animales eran una especie de rango superior a la mujer, porque habían sido creados de la nada. Su posición secundaria, según Branham, señalaba a las mujeres como los seres más fácilmente engañados y más engañadores del mundo. Branham también enseñaba que las mujeres llevaban la simiente de la serpiente. Esta doctrina enseñaba que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente en el huerto y así había concebido a Caín. Branham dijo que la intención de Dios era que la multiplicación se produjera por medio del polvo de la tierra, como había sucedido con Adán, pero que el acto de Eva con Satanás había alterado el plan y debido a esto se había creado un método inferior para la procreación. Según Branham, toda mujer lleva literalmente la simiente de la serpiente. Cierta vez dijo, cada vez que pasa una procesión fúnebre por la calle, es porque una mujer la ha causado. Todo lo que está mal es a causa de la mujer, y luego ponerla como cabeza de la iglesia, la culpa es suya. Debido a este acto desgraciado y hereditario con Satanás, las mujeres no podían predicar según Branham. También enseñaba que el descendiente sobrenatural de Eva, Caín, había construido grandes ciudades donde habían nacido los científicos y los intelectuales. Por lo tanto, según Branham, toda persona intelectual y todo científico que rechaza la naturaleza sobrenatural del Evangelio proviene de la simiente de la serpiente. El divorcio. Según Branham, la poligamia había surgido debido a que las mujeres llevaron al sexo a los hombres. Por esto, las mujeres debían ser castigadas. Así que un hombre podía tener muchas esposas, pero una mujer solo podía tener un marido. Enseñaba que cuando Jesús habló del divorcio, habló para las mujeres, no para los hombres. Una mujer no podía volver a casarse bajo ninguna circunstancia, pero un hombre podría divorciarse cuando quisiera y casarse nuevamente con una mujer virgen. La marca de la bestia.
Branham enseñaba que el denominacionalismo era la marca de la bestia, los protestantes, las rameras y los católicos, la bestia. Después de una visión, insinuó, aunque nunca lo reconociera, que él era el mensajero de los tiempos finales y el profeta de la Odisea, que podía abrir el séptimo sello del libro del Apocalipsis. También predijo que la destrucción de los Estados Unidos comenzaría en 1977. Su boca tenía poder. Branham creía que llegaría el día en su ministerio en que la palabra hablada de su boca transformaría los cuerpos físicos en cuerpos glorificados para el arrebatamiento. Este tremendo poder sería desatado porque sus palabras restaurarían el nombre original de Dios. Quasar H.B.H. Anteriormente, el nombre nunca había sido pronunciado correctamente, pero la boca de Branham estaba formada especialmente para decirlo. Unicidad. Aunque al principio de su ministerio lo negaba, Branham ahora declaraba abiertamente la doctrina de la unicidad. Pero criticaba a las iglesias que creían solo en Jesús porque decía que hay muchas personas que se llaman Jesús, pero un solo Señor Jesucristo. Un día enseñaba que los trinitarios no eran nacidos de nuevo. Otro día decía que solo algunos de ellos habían nacido de nuevo. Hasta llegó a profetizar diciendo que la doctrina es del demonio. Y luego ordenaba a todos los que escucharan la grabación de ese mensaje que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Muchas veces también cambiaba su doctrina sobre la salvación. Algunas veces decía que cualquiera podía ser salvo. Otras, hablaba según la doctrina calvinista, diciendo, hubo millones que serían salvos si pudieran, pero no pueden, no es para ellos. De este grupo de discípulos surgió un grupo que se llamaban los mensajeros, y en la actualidad también se los conoce como los branhamistas. Estas iglesias no están afiliadas a ninguna denominación, dado que Branham detestaba esa forma de organización. Son seguidores de él y creen que él era el mensajero de la Odisea para esta era de la iglesia. Hasta hoy, un gran retrato de Branham cuelga de esta iglesia, donde lo presentan como su pastor. Los mensajeros obran a mitad. Son un movimiento mundial. En realidad, la cuarta iglesia más grande del Zaire pertenece a este grupo. La historia de su muerte. Branham predicó su último mensaje en la semana del Día de Acción de Gracias de 1965 en la iglesia de Jack Moore. Aunque no estaba de acuerdo con la doctrina de Branham, continuó siendo su amigo hasta el final. El 18 de diciembre de 1965, mientras regresaba a Indiana, cruzando Texas, Billy Paul Branham, su hijo, manejaba el auto que iba delante del de Branham y su esposa. Un conductor ebrio giró para evitar chocar contra el auto de Billy Paul, pero cruzó la línea del medio y chocó de frente contra el auto de Branham. Billy Paul giró y regresó al lugar de accidente. Saltó de su auto y vio que Branham había atravesado la ventanilla y había vuelto a caer dentro del auto. Billy Paul fue a controlar el estado de su padre y vio que tenía huesos rotos, pero aún tenía pulso. Al controlar el estado de su esposa, notó que no tenía pulso. Obviamente estaba muerta. Repentinamente Branham se movió y, al ver a su hijo, le preguntó, ¿Está bien, mamá? Billy Paul le contestó, Papá está muerta. Entonces Branham le dijo, Pon mi mano sobre ella. Su hijo obedeció. Puso la mano ensangrentada de Branham sobre su esposa. Inmediatamente le regresó el pulso. La mujer revivió. William Branham permaneció en coma durante 6 días antes de morir el 24 de diciembre de 1965. Su esposa le sobrevivió. Aunque entristecido por su muerte, el mundo pentecostal no se sorprendió. Gordon Lindsay escribió en sus palabras de elogio para el funeral que la muerte de Branham había sido voluntad de Dios. Dios puede ver que el ministerio especial de un hombre ha llegado a su cumplimiento y que es hora de llevarlo a casa. Creo que es interesante observar que Lindsay había aceptado la interpretación del joven evangelista A. Jim de Tulsa, Oklahoma. Dios le había hablado a Jim de la muerte de Branham 2 años antes que sucediera, en una palabra profética hablada a través de A. Jim. El Señor dijo que Él quitaría al profeta de la escena. Branham murió exactamente cuando el Señor dijo a Jim que moriría. Jim estaba dirigiendo una reunión cuando le llegó la noticia del accidente de Branham y llamó a todos los santos a orar por él ante el altar. Mientras él mismo se arrodillaba para orar, el Espíritu del Señor le habló diciendo, ¿Para qué oras? Te he dicho que me lo llevaré.
Entonces se levantó, incapaz de continuar orando. Debido a la desobediencia de Branham a su llamado y a la confusión doctrinal que había creado, se cree que Dios había tenido que quitar al Padre del avivamiento de sanidad de la tierra. 4 veces el Espíritu Santo le había dicho a Lindsay que Branham iba a morir y que él debía advertirle. Pero Lindsay no lograba atravesar la barrera de obsecuentes que rodeaban a Branham. Finalmente, cuando pudo acercarse a él sin ser anunciado, Lindsay intentó razonar con Branham y le preguntó: ¿por qué no trabajas donde Dios quiere que trabajes y manifiestas el don que Dios te ha dado? Quédate con eso. No trates de meterte en este otro ministerio. Branham simplemente respondió: pero yo quiero enseñar. Tenía un increíble don de sanidad, pero dado que su conocimiento bíblico no podía compararse con su don, se convirtió en un desastre doctrinal. La ignorancia no es una bendición, especialmente cuando afectamos a multitudes con nuestras palabras. Dios le había dado un gran don que no podía quitarle. Ese don estaba llevando a las personas al error, haciendo que siguieran la doctrina de Branham. Por lo que Dios practicó su derecho soberano, según 1 de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En realidad, fue un acto de misericordia de parte de Dios. Se cree que salvó a Branham del infierno. No pudo resucitar, aunque el funeral se realizó el 29 de diciembre de 1965, el cuerpo de Branham no fue enterrado sino hasta la Pascua de 1966. Toda clase de rumores circulaban. Uno de ellos era que su cuerpo había sido embalsamado y puesto en una cámara frigorífica. Muchos de sus seguidores creían que resucitaría de los muertos. Cualquiera fuera la razón, la declaración oficial fue dada por su hijo el 26 de enero de 1966 en el culto que se hizo en memoria de Branham. Se dice que la demora se debía a que la señora Branham aún no había decidido si mudarse a Arizona o quedarse en Indiana, y deseaba enterrar el cuerpo de su esposo cerca de donde ella decidiera vivir. Hasta que ella decidió, el cuerpo de Branham permaneció en el ático de la casa de sepelios. Pero todavía, los mensajeros tenían grandes esperanzas de que Branham resucitaría el domingo de Pascua. El hijo de Branham sostenía que su padre decía que la Pascua sería el momento del año en que se produciría el arrebatamiento. Con gran reticencia y desilusión, William Branham fue sepultado el 11 de abril de 1966. Su monumento mortuorio es una gran pirámide con un águila en la punta, que lamentablemente ha sido robada ya varias veces. Branham es recordado en ese monumento como la única persona capaz de abrir el 7º sello, como la cabeza de la iglesia de la 7ª era. Sus seguidores se niegan a verlo como un ser humano, y los rumores de su regreso continuaron circulando hasta la década de los 80. Cada año, el Tabernáculo Branham realiza un culto muy especial en Pascua, en el cual los seguidores escuchan los sermones grabados de Branham. Algunos de ellos, secretamente, aún creen que regresará en cualquier momento. Se dice que el pastor actual no alienta especulaciones sobre la resurrección de Branham, pero los branhamistas jamás han aceptado su muerte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para disfrutar de más contenido de valor. Dios te bendiga siempre.